Es momento de hablar con la verdad, y eso en televisión es distinto, es una caja de manipulación masiva. Maravillosa, ciertamente, maravillosa. Está don José del Valle. Pero no es el caso de José, Álvaro. José va con la verdad. Casi siempre, ¿verdad, Dionisio? No, Casi siempre. O sea, un 90% Gracias, de las Paco. veces sí. Y eso es bastante bueno, es un buen porcentaje, el 90%. Pero luego no sabemos, don José Alto puede venir con porcentaje. sorpresas. Sí, 90% de las veces don José es bueno. Y para un bateador, batear 300, es decir, pegarle 3 de cada 10 es bueno, imagínate. O ¿no? como diría un amigo, decir la verdad Por al 100% cierto, Alvarito se salvó, termina uno Se muerto. salvó. Alvarito Morales se salvó porque la semana pasada tuve un problema técnico. Yo tenía preparado el VAR porque muchos de mis compañeros, Alvarito, sí. lo han perdonado. Era sí. para pasarle un compendio de todas las veces que dijo el América va a ser el campeón del fútbol Sí. mexicano. Ya denle La el liguilla título. no se tiene ni que Sí, jugar y sí. nadie lo hizo. Pero, Dionisio don José. arrugó. Dionisio mucho bla, 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 pero cuando tiene a Alvarito Sí. enfrente, arruga. No es el caso de Paco. Uy, calentando entre afortunadamente. nosotros, ¿eh? Sí. Ese helado no lo tienen ni en las nieves de Coyoacán. Y en las nieves de Coyoacán. Ahora, don José, no era que nosotros los americanistas abriéramos la boca antes de tiempo, era visualización, mentalización. O sea, estábamos decretando para Estaba muy conseguir. norteada tu visualización y Sí, tu... bueno, que luego no a ver, don José, ¿usted sabe si realmente Dionisio es un buen americanista? Porque me da la impresión de que no es tan buen americanista como usted y como yo. Estoy de acuerdo, es más, le voy a contar una anécdota. Ajá. Hace unos años Dionisio Estrada fue a la cobertura de un partido del América en la liguilla del fútbol mexicano para Jorge Ramos y su banda. El programa terminó a las 7 de la noche, hora del este, 6 de la tarde, hora de México, y como el partido era hasta las 9, Dionisio se regresó a casa, no quiso quedarse en la cancha, no fue al Estadio ¿Cómo? Azteca para ver al glorioso América. ¡Blasfemia! Prefirió verlo desde el sillón de su casa. ¡Hereje! Increíble lo de Dionisio Estrada. Increíble. Eres un pésimo americanista, Dionisio Estrada. Bueno, el lado de la verdad. ¿Verdad o mentira, don José? Hierro y Paunovic darán mejores resultados que Ricardo Cadena y Ricardo Peláez en su primer torneo en Chivas. Verdad, porque afortunadamente para Hierro y para Paunovic, el listón, Ricardo Peláez y Ricardo Cadena lo dejaron tan bajo. Chivas, la verdad que se ha convertido en un equipo del montón. Ricardo Peláez, que para muchos es el mejor directivo del fútbol mexicano, en Chivas fue un fracaso rotundo. 5 torneos, 3 repechajes, una ronda de cuartos de final y solo una semifinal cuando él había establecido los objetivos y dijo: a partir de ahora en Chivas se va a hablar de títulos, a partir de ahora no se hablará de descensos, vamos a ser un equipo protagonista, y la verdad que Ricardo Peláez no lo consiguió. Además, Chivas, antes de la llegada de Peláez, aparentemente no tenía dinero, no invertía plata. Llegó Peláez, le dieron $40 millones y la verdad que no acertó en los refuerzos. Muchos de ellos pasaron sin pena ni gloria. En este último torneo se gastaron $5 millones en Alan Mozo. Por eso, Alvarito, creo que Paunovic y Fernando Hierro tienen la fortuna de que la situación en Chivas es tan mala que no es ilógico pensar que les va a ir muy bien en este primer torneo. Por cierto, escuché toda la conferencia de prensa de Paunovic esta mañana en su presentación y a mí me gustó lo que escuché. ¿Qué? Habló de convencer al futbolista, habló de metodología de trabajo, de repartir esfuerzos, dijo todas las cosas que yo quería escuchar. Y para usted, Alvarito, que ya está matando a Paunovic, solo le digo lo siguiente. Sí. Pedro Caixinha, cuando llegó al fútbol mexicano, un entrenador totalmente desconocido, no tenía ningún título en su historial. Sí. Y en México le fue muy bien. Ojo, Matías Almeida, pero primero una llegó a historia Santos. similar. Así que Alvarito, a Paunovic hay que dejarlo trabajar por lo Don menos. José del Valle primero llegó a Santos Caixinha, ahí pudo aprender del entorno, no hay exigencias en Santos como las hay en los equipos llamados o mal llamados grandes, aunque el América es el único que se comporta como tal. Segundo, en la conferencia de prensa de José del Valle, él dice, intimidar al rival. ¿Qué van a intimidar al rival estas Chivas? Y segundo dice, con disciplina. Ni Ricardo Peláez pudo meter en disciplina a estos jugadores. ¿De qué habla don José del Valle usted, por favor? No, ya le compró el discurso. El discurso Paunovic, como Otro, es el que europeo, se lo compró. que Y como, saltó en Serbia. como a él le dice que el euromalteco, entonces el discurso europeo lo terminó comprando. Muy fácil, muy fácil. Sí, pero ¿sabe qué? Muy Yo ligerito, aplaudo muy que light, muy Chivas permisivo, finalmente José del Valle. Salió de
salió de ese círculo vicioso. Qué bueno que se animan a apostar por nuevos entrenadores. Ese ha sido el éxito de Grupo Orlegui. Ese ha sido el éxito de muchos directivos del fútbol mexicano que se animan a probar cosas distintas. A ver, en un escenario ideal, todos diríamos, Chivas necesita un director deportivo que conozca el fútbol mexicano. Chivas necesita entrenadores probados en el fútbol mexicano. Bueno, hace poco estuvo Ricardo Peláez, Víctor Manuel Bucetich, Luis Fernando Tena. Ese es el argumento sólido para traer a ellos. No pasó absolutamente nada. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Claro. A ver, siguiente. Raúl Jiménez y Corona deben ir al Mundial aún sin estar al 100%. ¿Verdad o mentira? Para mí, verdad, y déjeme explicar por qué. ¿Cómo? A ver, analicemos el contexto de la selección mexicana de fútbol. ¿Qué pasa? Si no es Raúl Alonso Jiménez, ¿quiénes son las alternativas? Rogelio Funes Mori, que viene de tener un semestre desastroso. Henry Martín, que arrancó el torneo siendo la cuarta opción en el ataque del América. Después sí, tuvo un gran torneo. Pero a ver, Henry Martín nunca se ha caracterizado por ser uno de los grandes goleadores del fútbol mexicano. Chaquito Jiménez, que recién cuando finalmente se hizo titular en Cruz Azul, emigró al fútbol europeo y arrancó muy bien, pero últimamente se ha apagado. Nada más 2 goles en Liga, 3 goles en la UEFA Europa League, y es un delantero sumamente joven. En un mundial yo personalmente apuesto por la jerarquía y por futbolistas que tengan peso específico. Y me parece que Raúl Alonso Jiménez es un futbolista especial. Después habrá que ver cómo llega. Tecatito Corona, lamentablemente, con la selección mexicana de fútbol, en los últimos 2 años no ha marcado la diferencia. Pero volvemos a lo mismo, Alvarito. ¿Cuáles son las alternativas? Diego Lainez, que está haciendo carrera de suplente en Europa, tuvo 4 entrenadores en Betis y no jugó con ninguno. Claramente el problema es el chico. Fue a Portugal, en el Sporting de Braga, y vuelve a calentar la banca. Muchas veces ni siquiera va al banco de suplentes, va a la tribuna. Uriel Antuna, otra alternativa a lo largo del proceso. Mire, no toma buenas decisiones, tiene velocidad, me gusta lo que hace, pero cuando llega al último tercio se le va la luz. Entonces reitero, repítele la pregunta. Por la jerarquía y la experiencia. Para mí hay que esperar a Raúl Alonso Jiménez. Repítele la pregunta, Corona. porque cuando José terminó sobre el concepto de Raúl Jiménez, dijo, después hay que ver cómo llegan. No, es que la pregunta te está diciendo al final. Que si deben ir al Mundial, estar al 100% deben ir al Mundial, no es, después hay que ver cómo llegan, sí o no. Bueno. Mira, a mí, por el cariño que le tengo a don José del Valle, y a pocas personas les tengo cariño en esta industria, pero uno de ellos es don José del Valle. Gracias, Alvarito. Pero podemos disentir, no hay ningún problema. No condiciones, es que estás condicionando su respuesta con los halagos. A título Paco, personal. Paco, sí, el chantaje emocional es muy efectivo. Él ya contestó, y también Dionisio, repite la pregunta, no se la tienes que repetir, él la escuchó claramente. No, pero no la entendió. Sí la entendió. Escuchó, la oyó, pero no la escuchó. Pero el chantaje emocional es muy efectivo. Porque cuando él dice al final, hay que ver cómo llegan, no hay que ver cómo llegan, si ahí te está diciendo la pregunta. Tiene si no 4 goles en los últimos 23 partidos con el Wolverhampton. Bueno, es su respuesta. Después de la lesión, tiene 3 goles con el Tri, y antes tenía 11 en la etapa de Martino. Nada más quería yo poner eso. No, y agrégale. A ver, pero ¿cuáles son las alternativas? Sí. Agrégale, ¿hace cuánto no juega? Ok. Ni él ni No, estoy de acuerdo, pero es la respuesta de José. O sea, Dionisio dice, es que repítesela, ¿para qué? Él porque no la entendió, escucha no la claramente. escuchó, no la oyó, nada, y Paco. entiende claramente. Él, por favor, él es muy lúcido. No, hombre, está perdiendo una gran oportunidad, Mira, José. Después Paco de que la semana pasada no le funcionó el Paco hace el otro internet. tipo de manipulación emocional bastante efectiva. La alianza. Sí. La alianza. La alianza. Porque él piensa lo mismo, pero no lo dijo. Exacto, la alianza. Y está bien, está bien. No. A ver, la última. En amistosos contra Irak y Suecia veremos un mejor nivel del Tri del Tata Martino, ¿verdad o mentira? Mentira, porque no va a tener el equipo completo, porque no va a tener a muchos de los titulares que van a arrancar en ese primer partido. Ya mejor que se regrese, José. Los amistosos son una anécdota. La única certeza es que México en los mundiales siempre da la cara. Por eso no entiendo el escepticismo de muchos de ustedes. Sí. No entiendo el pesimismo. La México prensa a muchas copas del mundo ha llegado en entornos similares. Pesimista, como por mira, ejemplo, acá abajo. La Puente, previo Aquí al abajo, Mundial de mira. Francia 1998. Aquí abajo, la prensa Después, pesimista. México en los mundiales da la cara. Además,
salvo Argentina, no va a enfrentar a Tengo una ninguna última pregunta potencia. rapidito. Colombia, Está siendo incongruente. De acuerdo. En el Mundial pasado pasó ¿sabes qué? vergüenzas. De acuerdo Arabia a eso, Saudita, un equipo deberían del montón. suspender los México dos ha conseguido partidos algo que inmediatos. solo lo ha hecho Brasil y desde irse directo al 1990. Mundial. Pero está siendo Clasificar siempre en la incongruente ronda de octavos porque de dice final. Por no eso, va a Alvarito, mejorar, no pero se va a preocupe, pasar. los amistosos